León y Helen Quiñones. Desde ese mediodía, amigos y familiares del candidato presidencial Fernando Villavicencio velan sus restos en la funeraria Memorial al norte de Quito. Hasta allá se trasladó Fausto Yepes, quien nos cuenta los detalles. Fausto, cuéntanos si has tenido acceso al velatorio. Gracias, ¿qué tal, Diana? Amigos, buenas noches. Hasta el momento el acceso es restringido, es totalmente restringido hasta el interior de la funeraria Memorial. Han llegado únicamente simpatizantes, algunos amigos, gente cercana a Fernando Villavicencio en el intento de ingresar a este velorio. No obstante, hay restricción de momento para el ingreso. Se sabe que eventualmente la restricción se mantenga hasta el día de mañana, quizá, y esto de acuerdo a la decisión ya interna de la familia. Llegan arreglos florales y hay también gente que pasa en los vehículos pitando y gritando consignas paz y justicia, que es lo que pide la gente que se apuesta acá en los exteriores de la sala de velación del Memorial. También una pancarta que ha sido extendida en la parte del edificio de este cementerio vertical, que se lo conoce así, donde está la foto de Fernando Villavicencio y un texto que dice: líder valiente que buscó transformar nuestra nación. Es una pancarta gigante que ha sido tendida en este sector. También recordemos que este velorio se lleva adelante desde este mediodía. Tenemos las imágenes del momento del traslado desde la morgue en el sector de la Mariana de Jesús, desde Medicina Legal hasta esta sala de velación. Esto ocurrió cerca de este mediodía. La carroza fúnebre con una bandera tricolor en el capot salió con la escolta de la policía, una caravana de unos 5 a 8 vehículos que le seguían con gente muy cercana a Fernando Villavicencio, y se trasladaron por algunas calles de Quito hasta este sector. Iniciaron por la Avenida América, posteriormente por la Naciones Unidas, después llegaron hasta la 6 de diciembre y al final tomaron la Río Coca para llegar a este sector, que es la sala de velaciones del Memorial, donde se sabe permanecerá en el cuerpo y los restos de Fernando Villavicencio hasta el día de mañana, cuando se realice su sepelio. Se ha dicho, y en el momento son decisiones que están por confirmarse, será esto a las 3 de la tarde del día de mañana. La decisión final la tiene evidentemente la familia, que está este momento en la parte interior. No se recibe a quienes ingresan o pretenden ingresar hasta la sala de velación. No obstante, esta decisión la va a tomar la familia en las próximas horas, si es que hay o no, si se abre o no el acceso a quienes quieren ser parte de este velatorio. Hay gran cantidad de gente que está llegando a este momento. Seguramente para las próximas horas tendremos más gente que llegue hasta acá. Las decisiones están en manos de la familia. El sepelio se realizará, como dijimos, el día de mañana, según la primera información que tenemos. En cualquier momento haremos un nuevo enlace para darles más información de lo que ocurre acá. Esto es lo que pasa en estas, que será pues los últimos momentos del velatorio de Fernando Villavicencio. Seguimos contigo, Helen, y más información en los estudios. Amigos, una buena noche para todos. Buena noche también para ti, Fausto. Estaremos pendientes. Amigos, revisemos ahora los momentos críticos del atentado y asesinato de Fernando Villavicencio ocurrido ayer en Quito. Estos son los últimos segundos que se ve a Fernando Villavicencio con vida. Salía resguardado de su seguridad tras un mitin político en el norte de Quito. Lo guiaron a Villavicencio para subir a una camioneta que no era un vehículo blindado y allí fue atacado a tiros. Estamos en el piso, tranquilo. Fueron los momentos más terroríficos que sufrieron quienes acudieron a este evento de campaña. En estos videos se ve cómo trataban todos de resguardarse. Estaban en el piso mientras se escuchaban los más de 40 disparos.
La camioneta sin seguridad quedó así, mientras Fernando Villavicencio fue trasladado en brazos de sus simpatizantes hasta la clínica de la mujer para que sea atendido. Pero allí fue imposible salvarle la vida porque ingresó con una condición crítica fulminante con daños severos, pues los sicarios dispararon directo a su cabeza. La noticia de su muerte conmocionó a todos los que lo apoyaban y seguían desde que inició su vida política. Le matan a mi amigo, le matan a un periodista, a un héroe, a un ser humano bueno que solo buscaba cambiar el país, que quería unir a la gente buena. A uno de los responsables del asesinato de Villavicencio lograron capturarlo quienes se encontraban en el lugar. En medio de la indignación y rabia por lo ocurrido, lo retuvieron hasta que la policía logró llevarlo a la unidad de flagrancia. Y es que días antes de este atentado contra Villavicencio, él mismo alertó de las amenazas de muerte que había recibido en su contra por parte de alias Fito. Lo dijo en reiteradas ocasiones. Si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. 20 años me he jugado en este país. Esa advertencia se cumplió este miércoles a las 18:20 de la tarde en una concurrida avenida de la capital. En medio de sus coidearios, que incluso 9 de ellos resultaron heridos, Fernando Villavicencio recibió varias amenazas a lo largo de su vida política por sus investigaciones periodísticas que desnudaron actos de corrupción. Por ejemplo, en su paso por la Asamblea en la Comisión de Fiscalización, realizó 24 informes donde denunció irregularidades en contratos petroleros, también en el caso de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, entre otros. Ahora sus familiares y amigos piden justicia. Pero no nos callarán. Arriba hay un Dios justo y la justicia de Dios caerá sobre cada uno de los responsables. Tiempo de valientes y yo no tengo miedo eran las frases que Villavicencio repetía en sus mítines políticos y que quedarán en el tiempo. 9 personas resultaron heridas tras el ataque, según la Fiscalía General del Estado. 8 de ellos, incluido Villavicencio, llegaron hasta una clínica en el norte de Quito. El estado de las personas heridas es estable. Todos en este mitin buscaban ponerse a salvo a la hora de los hechos, cuando en los videos que se hicieron públicos se escucha una ráfaga de disparos. Sin embargo, según informó la Fiscalía, heridos víctimas del atentado hubo 9 personas. 8 fueron trasladados a una clínica en el norte de Quito. Como se ven en estas imágenes, así de emergencia fue la entrada de todos. Y los videos grabados al interior muestran también el momento de la atención a las personas heridas. Horas después, la clínica permanece resguardada por parte de policías, en medio del denominado Código Plata, es decir, por acciones de seguridad en unidades de salud. Familiares de varios heridos llegaron hasta el sitio, al igual que miembros de la campaña. Ellos prefirieron no dar declaraciones. Y en esta clínica, que fue donde internaron a las personas heridas a pocos metros del lugar de los disparos donde se realizaba el mitin, informaron que únicamente darán detalles de la condición a sus familiares. Sin embargo, han comunicado que de las 8 personas que ingresaron, incluido Fernando Villavicencio, 2 se encuentran estables, 2 fueron trasladados a otras casas de salud, 2 fueron atendidos con heridas menores y una persona que también es estable será intervenida quirúrgicamente en las próximas horas. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, confirmó el número de heridos servidores policiales. 3 servidores policiales de su equipo de protección inmediata. Los uniformados presentan impactos de proyectil y fueron trasladados a varias casas de salud y al momento su pronóstico es estable. Uno de ellos continúa en la clínica donde fueron trasladados de inicio. El teniente coronel Emerson Luna verificó su estado. De nuestro compañero, policía de la Unidad de Mantenimiento del Orden, que resultó herido ayer con los eventos que son de conocimiento público. Nuestro compañero está estable luego de una intervención quirúrgica y estamos haciendo ya las coordinaciones respectivas dentro de las instituciones para que sea trasladado al hospital de la policía. Además, entre los heridos también consta la candidata asambleísta Gisela Molina. Esto lo informó tras el ataque el exlegislador Ricardo Vanegas. Es otra de las heridas que está ahí.
Ella fue la que me llamó a mí a contar del problema. Otra persona que resultó herida fue uno de los presuntos atacantes. Y así, herido, según la Fiscalía, habría llegado a la unidad de flagrancia. De acuerdo con la información publicada por esta institución, falleció en el lugar. Autoridades del Ministerio del Interior y la Policía Nacional dieron a conocer los detalles del atentado y asesinato del candidato a la presidencia de la República. Estos 6 ciudadanos de nacionalidad colombiana que fueron capturados la noche de ayer en un mega operativo son los principales sospechosos del asesinato de Fernando Villavicencio. Que 2 de los ahora aprehendidos fueron plenamente identificados en la escena del delito a través de técnicas de investigación. Zapata explicó que después del hecho violento, la policía activó varias unidades de inteligencia que lograron seguir la ruta de estos delincuentes que fueron ubicados en el sector de Conocoto y en el sur de la ciudad. Durante los allanamientos se encontraron un fusil, una subametralladora, 4 pistolas, 3 granadas, 2 cargadores de fusil, 4 cajas de munición, 2 motocicletas y un vehículo reportado como robado. Detallaron también lo ocurrido con el 7º delincuente que falleció en la unidad de flagrancia, también de nacionalidad colombiana, que participó en este hecho y que fue capturado después de disparar a Villavicencio. De acuerdo al registro de antecedentes penales, el delincuente abatido fue detenido por tenencia y porte de armas el 17 de junio de este año. Sin embargo, se encontraba en libertad. Sobre la seguridad que custodiaba a Villavicencio, manifestaron que habían 3 cercos policiales, conformados del un cerco por 5 uniformados, el segundo cerco por 3 agentes de la UMO, más 2 patrulleros externos. Finalmente, él tenía un vehículo blindado de su propiedad, el mismo que estuvo en un evento, en un mitin político en Guayaquil. Esa es la razón que no se encontraba disponible para la ciudad de Quito. Y detallaron que los delincuentes fuertemente armados detonaron más de 50 disparos con armas de corto y grueso calibre. Asimismo se levantó 61 vainas 9 milímetros y 3 vainas calibre 2.23. Además de varios artefactos explosivos que fueron dejados en el intento de fuga por los delincuentes. Este jueves está prevista la audiencia de formulación de cargos contra los implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio. Los mismos se encuentran detenidos en la unidad de flagrancia. Brigitte Mancheno está allí y nos cuenta más detalles. Brigitte, te escuchamos. Así es, buenas noches en estudios, amigos y amigas televidentes. Tal como tú lo has dicho, nosotros a esta hora nos encontramos en los exteriores de la unidad de flagrancia en la avenida Patria y precisamente lo que se conoce hasta ahora es que la audiencia que se planeaba realizar esta tarde, esta noche, en contra de los 6 sospechosos por el asesinato de Fernando Villavicencio todavía no se realiza. Hemos conversado con una fuente de la Fiscalía y nos supo explicar un poco acerca de los plazos que rigen para estos temas y precisamente tienen que pasar 24 horas posterior a la aprehensión de estos sujetos. Recordemos que la noche de ayer llegaron aquí a la unidad de flagrancia a eso de las 23 horas. Es decir, que esta audiencia debería realizarse el día de hoy para, por supuesto, recoger las versiones de los implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio. Como ustedes pueden observar ahora mismo detrás de mí, la unidad de flagrancia permanece acordonada. Hay agentes policiales que están resguardando precisamente esta zona y es el ambiente que se vive a esta hora de la noche. Nosotros nos mantendremos aquí para informarles qué es lo que sucede con esta audiencia que está programada que se realice el día de hoy. Ustedes continúan con más en estudios. Buenas noches. Buenas noches también para ti. Muchas gracias por este reporte. Estaremos pendientes. Amigos, vamos a una pausa, pero al regresar les contamos que un equipo del FBI apoyará las investigaciones del asesinato de Fernando Villavicencio. Además, el sector productivo del país también se suma al rechazo a la violencia. Quédese junto a nosotros al volver los detalles. Seguimos, amigos. El ministro de Defensa, Luis Lara, se pronunció hoy y señaló que las Fuerzas Armadas están preparadas para actuar frente a la guerra que han declarado los grupos criminales. Anunció que los militares ya fueron desplegados a nivel nacional. Que las mafias le han declarado la guerra al Ecuador y que el Estado y las Fuerzas Armadas responderán con todo su poder para enfrentar a los asesinos, a sus cómplices, a los que los financian, a los que los protegen. Las Fuerzas Armadas han iniciado el despliegue inmediato de sus efectivos en todo el territorio nacional.
con el fin de que exista presencia de Fuerzas Armadas en cada ciudad, en cada parroquia, y allí permanecerán hasta la conclusión del proceso electoral. Y el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dio a conocer más detalles sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Destacó que el candidato contaba con seguridad incluso desde antes de este periodo electoral. Además, confirmó que el FBI llegará en las próximas horas para apoyar en la investigación. A medida que pasan las horas, el asesinato de Fernando Villavicencio deja más dudas que aciertos. ¿Quién fue el autor intelectual? ¿Era un hecho planificado? ¿Por qué no tenía un vehículo blindado? Es algo que aún se investiga. En medio de estas interrogantes, el ministro del Interior, Henry Cucalón, confirmó que en las próximas horas al país llegará una delegación del FBI para apoyar en las investigaciones y esclarecer el crimen. Vendrán lo antes posible para colaborar orgánicamente con las autoridades el tiempo que sea necesario para establecer las responsabilidades del crimen. Y también la Fiscalía ha informado que se ha activado automáticamente el protocolo de asistencia con la Fiscalía General colombiana para poder trabajar en el mismo sentido. Recordemos que de los detenidos por la Policía Nacional, 6 tienen nacionalidad colombiana. En este marco, el funcionario aclaró además que Villavicencio contaba con custodia policial del más alto nivel desde que fue asambleísta y que hasta hoy se desconoce por qué el candidato no acudió a un mitin en un vehículo blindado. Mucha gente se pregunta de un carro blindado. ¿Tenía un carro blindado? ¿Tenía? Carro blindado. Bueno, ese es un asunto que habrá que investigar, etcétera, el asunto de la campaña. Eso es parte de la investigación policial. ¿Por qué el carro de él, tengo una información, blindado, estaba en Guayaquil? Eso es un tema operativo. Ante los rumores en redes sociales, aclaró que este suceso de ninguna manera está relacionado como crimen de Estado. Que crimen de Estado no es, porque el crimen de Estado es cuando una autoridad pública está vinculada u ordena el asesinato de otra persona. Creo que sí es un crimen político por lo que él representaba, lo cual es sumamente grave, pero no es crimen de Estado. Y es que desde aquí, desde el gobierno nacional, se afirma que la labor no es generar mayor especulación, sino dar certezas y basarse en los hechos. Por ahora, Cucalón afirma que hay garantías para que las elecciones del próximo 20 de agosto se cumplan, que se ha reforzado con la seguridad y que cada vez que las investigaciones avancen, estas serán públicas. Yo le grabé ya. Muchas gracias. El sector productivo rechaza los hechos de violencia y el asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio. Los representantes de las cámaras de industrias y de comercio señalan que los sectores productivos reportan disminución en sus ventas debido al aumento de la inseguridad. Ecuador cada vez más se configura como un escenario menos favorable para la inversión extranjera. Esto debido a la grave crisis política y de seguridad en la que el país se ve sumergido. María Paz Hervis, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, señala que los mensajes que se envían al mercado internacional, especialmente desde las Cortes, es de inestabilidad y de inseguridad jurídica. Es que cada decisión que toman los distintos órganos del Estado lo que hacen es ahuyentar a la inversión extranjera. Hervis añade además que la falta de garantías en materia de seguridad por parte del Estado ha provocado que las empresas del país ahora destinen cerca del 45% de su presupuesto para la protección de sus colaboradores e instalaciones. Esto a pesar de que las ventas han bajado. Nosotros tenemos una pérdida de consumo de la ciudadanía, porque ante el miedo lo que hacemos es que nos guardamos en nuestras casas. Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, también coincide con Hervis, añadiendo que el sector del comercio ya no puede seguir achicando sus horarios por la inseguridad. Hay estudios internacionales que hablan que la inseguridad puede afectar el 3.5% del PIB de un país y más o menos es lo que se calcula también en este país, entre negocios que cierran, entre negocios que tienen que atender menos horas. Por lo que exige al Ejecutivo acciones contundentes y articuladas. Entonces, tenemos que salir de este círculo vicioso y tenemos que entrar a un dinamismo de estabilidad, de paz. Actualmente las provincias de Manabí y Los Ríos se encuentran en toque de queda, además del Cantón Durán, una urbe que también se encuentra azotada por la violencia criminal y que mantiene a su comercio deprimido por los constantes asesinatos. Ciudadanos en diferentes provincias del país condenaron el asesinato de Fernando Villavicencio. En Chimborazo y Azuay, por ejemplo, se realizaron marchas para pedir que este crimen no quede impune. ¡Justicia!
El pedido de justicia reemplazó las arengas de campaña. Simpatizantes de Fernando Villavicencio caminaron por las principales calles de Riobamba, encendieron velas y recibieron expresiones de solidaridad de quienes dicen es momento de unirse contra el miedo. El Ecuador le salvamos, ¿quiénes? El pueblo, nosotros, la gente. Así es que vamos a arrimar el hombro porque el Ecuador no puede estar sometido a las mafias. En Cuenca, decenas se congregaron en los bajos de la gobernación, condenaron la violencia y pidieron que este crimen no quede impune, que se sepa quiénes estuvieron detrás. No solo pierde a un hombre valiente, no pierde a un hombre luchador, un símbolo ante la corrupción. Tenemos bastante dolor realmente por este suceso tan terrible que pasó. En Santa Elena y en Los Ríos el desconsuelo fue el mismo. Y estamos consternados de lo que le hicieron a nuestro líder. No es justo. En Guayaquil, la central del movimiento Construye, que auspiciaba Villavicencio, no abrió sus puertas. No hubo movimiento alguno. Se sabe, son días tristes para el país. El movimiento Construye decidirá en las próximas horas quién reemplazará a Fernando Villavicencio como candidato a la presidencia de la República. Lo informó mediante un comunicado. Para saber qué dice la ley electoral al respecto, nos contactamos con Karen Aro. Ella está en el norte de Quito. Hola, Karen. A 10 días de las elecciones presidenciales anticipadas, el movimiento Construye se ve obligado a reemplazar la candidatura de Fernando Villavicencio, quien fue asesinado la tarde de este miércoles 9 de agosto en Quito. Y es que así lo establece el artículo 112 del Código de la Democracia. Si un candidato o candidata a elección popular fallece o se encuentra en situación de inhabilidad física, mental o legal, comprobada antes de las respectivas elecciones, la organización política o alianza que auspicie esa candidatura podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización política o alianza. Cuando el hecho al que se refiere el inciso anterior se produce antes de la impresión de las papeletas correspondientes, se imprimirán nuevas papeletas con la fotografía y el nombre del reemplazante. En caso contrario, serán utilizadas las papeletas ya impresas, computándose para el nuevo candidato los votos emitidos para el inscrito anteriormente. No se necesita primarias, no se necesita nada, simplemente que se reúnan ellos y deciden otro candidato, lo inscriban. Las papeletas para la dignidad de presidente ya están impresas al 100% por parte del Consejo Nacional Electoral, por lo que la foto de Villavicencio estará en dicho documento el día de las elecciones. Para el próximo domingo vamos a irnos con la papeleta donde esté Fernando Villavicencio, aunque el candidato, que no conocemos quién sea, ocupe el lugar del candidato fallecido. Según Oleas, el nuevo candidato solo debe ser nombrado, sin necesidad de realizar nuevamente primarias. Candidatos por el movimiento Construye se pronunciaron sobre la muerte de Fernando Villavicencio. Según afirmaron, aún no anunciarán quién lo reemplazará en la papeleta. Villavicencio. Que no se pronunciarán todavía sobre quién ocupará el puesto a candidato presidencial del movimiento Construye Lista 25, es lo que afirman los candidatos de este partido. Tenemos que sentarnos y en una gran asamblea nos corresponde ver quién será el reemplazo de Fernando. Mientras tanto, los coidearios de su movimiento expresaron sus condolencias. Su candidata a vicepresidenta, Andrea González, pidió a la ciudadanía evitar divulgar información falsa sobre lo ocurrido con el candidato. Respetemos y solo compartamos las noticias y la información que viene de las fuentes confiables. No sería justo manchar el nombre de quien quiso hacer de Ecuador un país de paz. Por su parte, Carrillo expresó sus condolencias y se refirió a la violencia política que vive el país. El asesinato, ¿por qué es eso? El asesinato del candidato Fernando Villavicencio no puede incrementar la estadística. El 95% de los homicidios en este país quedan en impunidad. Hoy es cuando debemos pedir al sistema de justicia en el Ecuador y a la institucionalidad que en legitimidad no deje este caso en la impunidad. Además, Carrillo se refirió a las personas detenidas por el asesinato de Villavicencio. Sabemos que ya hay 5 personas detenidas. Pasarán la audiencia. ¿Y qué es lo que espera el Ecuador? ¿Qué sabe el Ecuador que puede pasar? Y nunca se realizarán las pericias a esas armas y no se realizarán los trabajos. Nosotros queremos y vamos a exigir ahora la verdad. Mientras tanto, el CNE ha indicado que el movimiento tendrá hasta el 20 de agosto para definir quién será su candidato.
Eventos públicos como conciertos y actividades deportivas se mantienen pese al estado de excepción. El nuevo decreto, que no incluye el toque de queda, estará vigente por los próximos 60 días. A continuación, revisemos en qué consiste. Tras el asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, el gobierno declaró un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna. La medida estará vigente por 60 días y deroga el estado de excepción que ya se aplicaba en Manabí, Los Ríos y Durán desde el 24 de julio. El nuevo decreto ejecutivo no incluye toque de queda, pero sí contempla la movilización en todo el territorio de Fuerzas Armadas para apoyar a la policía en seguridad. La policía y Fuerzas Armadas quedan autorizados para hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza en contextos de control de orden público. Limitar en todo el país el derecho a la libertad de reunión en estricta relación con los motivos del estado de excepción. La fuerza pública queda facultada para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas al orden público y seguridad ciudadana. El decreto implica también suspender el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Los eventos públicos como conciertos o partidos de fútbol no están suspendidos. En otro decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso declaró duelo nacional por 3 días, el 10, 11 y 12 de agosto.